La inversión en dividendos puede ser muy controversial. Hay personas que están a favor, personas que están en contra. Algunos incluso ven a la inversión en dividendos como un subgrupo de la inversión. Incluso otras personas ven como la inversión en dividendos crecientes como otro pequeño grupo dentro de la inversión en dividendos. Este video solamente busca enfocarse en la inversión en dividendos de forma correcta, dejando de lado algunas etiquetas, algunas clasificaciones e incluso dejando de lado toda esa controversia entre aquellas personas que están a favor y personas que están en contra. Para iniciar, primero veamos por qué invertir en dividendos, y creo que aquí la respuesta es muy sencilla. Creo que podemos ver la diferencia entre solamente ver la rentabilidad del precio, por ejemplo, del S&P 500 versus la rentabilidad que tiene con la reinversión de dividendos. Esto ya lo hemos visto en diferentes videos, y si quieres ver unos videos que están muy interesantes, te dejo el enlace aquí arriba, ¿ya? Pero creo que esto es muy obvio y vemos que a largo plazo la reinversión de dividendos es algo muy importante. Incluso, por ejemplo, ya podemos ver esa importancia de los dividendos en una inversión de largo plazo de 10 años, ¿no? Vemos que, por ejemplo, aquí solamente el precio del S&P 500 ha tenido un rendimiento del 113% versus el S&P 500, incluido a la reinversión de dividendos, con un 191%. Y luego tenemos esta gráfica que nos dice cuánto es el porcentaje de los dividendos que equivalen al S&P 500, ¿ya? Cuánto es implica este retorno de los dividendos en el S&P 500. Y vemos que en promedio, desde 1930, ronda el 41%. Es cierto que en las últimas décadas este porcentaje ha bajado, pero en promedio en todas estas décadas desde 1930, vemos que los dividendos impactan en el 41% del rendimiento total del S&P 500. Otro punto muy importante es esa visión de largo plazo que debemos tener, algo que siempre he tratado de, inculcar aquí en el canal. Invertir a largo plazo, que es la inversión que no tiene fallas a lo largo del tiempo, o que no ha tenido fallas a lo largo del tiempo. Y ahora, más aún es importante esta visión de largo plazo cuando hablamos, por ejemplo, de esa inversión en dividendos. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, que a largo plazo debemos asegurarnos que la compañía tenga unos dividendos seguros en todo ese periodo de inversión que vamos a tener en esa empresa. Y luego también asegurar el negocio. Lo primero ya es para evitar reducciones de dividendo, ya algo que puede suceder en algunas compañías, o peor aún, evitar el recorte de dividendos, que la empresa de un momento a otro, debido a crisis económicas y diversos temas que pueden pasar dentro de la compañía, pues decida recortar ese dividendo y ya no pagarlo, que pues afectaría esa inversión a largo plazo que queremos tener con esta estrategia de inversión en dividendos. Y lo otro es asegurar el negocio. ¿Por qué? Porque si vamos a invertir a largo plazo, va a ser muy importante que invirtamos en compañías que no tengan esos cambios de tendencias de, por ejemplo, consumo, ¿no? Que invirtamos en una compañía, pero de aquí a unos 5 años, cambien las tendencias de consumo y el negocio de la empresa se vea perjudicado. O también cambios en las tendencias macro. Y aquí viene lo importante de la pirámide de la inversión, que también lo hemos tratado en otro video. Ese video está mucho más específico y si quieren verlo está también el enlace aquí arriba, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de invertir en dividendos, tenemos que lógicamente asentar unas buenas bases y específicamente las tendencias a largo plazo. Tenemos aquí, por ejemplo, invertir en tecnología. ¿Sería una buena opción invertir en compañías tecnológicas? Pues yo creo que puede ser un poco difícil si queremos invertir en dividendos a largo plazo, ya que la tecnología sabemos que cambia bastante. Incluso en el año 2022 hemos tenido una tendencia que iban a ser el metaverso, y luego ahora en el 2023 estamos en esta tendencia de la inteligencia artificial. Entonces los cambios en la tecnología pueden ser muy rápidos y más aún están sucediendo de forma vertiginosa. Entonces, invertir en tecnología como
para una inversión en dividendo a largo plazo yo lo vería un poco difícil. Posiblemente aquí, si es que quieren invertir en tecnología a largo plazo, lo mejor sería, por ejemplo, un ETF que entregue dividendos, y por ahí, por ese lado, podría ser mejor que hacer ese stock picking y seleccionar compañías puntuales. Luego también, por ejemplo, algo que sí podemos ver son tendencias a futuro, como por ejemplo el de energías renovables o el de vehículos eléctricos o cualquier tendencia que veamos que sea fuerte a futuro. Y luego también tenemos, por ejemplo, sectores ya muy, digamos que siempre han funcionado a lo largo del tiempo, ya como por ejemplo alimentos y bebidas, como por ejemplo la salud, la vivienda, las utilities, ¿no? Las empresas siempre van a necesitar de alimentos, siempre van a cuidar su salud, siempre van a necesitar dónde vivir, y pues el tema de los recibos de luz, agua y etcétera, gas, siempre se van a tener que pagar. Pero también podemos ver tendencias a largo plazo en industrias puntuales, como por ejemplo yo solamente he tratado de colocar aquí unas muy rápidas. Por ejemplo, la gestión de residuos, siempre vamos a ver o a necesitar de esa gestión de residuos, ¿ya? También marcas de lujo que sabemos que a lo largo del tiempo lo han hecho bastante bien, y también servicios indispensables, servicios que se van a necesitar de todas maneras en el futuro, ¿ya? Entonces, si quieren más información con respecto a eso, el video está aquí en el enlace o también está abajo en la descripción. Ahora sí, si nos ponemos a ver ya puntos específicos con respecto a aspectos importantes en la inversión de dividendos, es lógicamente primero el dividend yield, que es lo primero que mira un inversor. Sí, posiblemente no sea la mejor métrica, pero es lo primero que se mira por esa facilidad que tiene, por ejemplo, para poder compararse con otras compañías, ¿no? Y el dividend yield no es otra cosa que todo ese dividendo que pagan las compañías dividido entre el precio de la acción, ¿no? Tienen aquí dos fórmulas de verlo, ya, pero es digamos, ese rendimiento que tiene el dividendo por lo que tú estás pagando por esa acción. Así de simple y sencillo es el rendimiento del dividendo. Y aquí tienen un ejemplo ya con la empresa de Carl Icahn, la Icahn Enterprise, que vemos que, por ejemplo, el precio últimamente ha caído bastante. El precio es aquí la línea de color rojo, y vemos que su dividend yield ha subido. Ha subido de más o menos estar en el, creo que 13-14%, ha subido a estar ahora en el 38%, y eso se debe a la caída de precio, porque si es que baja el precio, es lógico que el dividend yield suba, y por eso resulta ser una métrica digamos un poco engañosa, ¿no? Puede que este dividend yield sea elevado debido al precio que ha estado cayendo de la empresa. Ahora, ¿cuál es un buen dividend yield? Yo he colocado aquí una pequeña tabla más o menos de cómo podemos buscar buenos dividend yield en las compañías. Un buen dividend yield sería, por ejemplo, uno que sea mayor al 8%. Uno regular entre el 5 y el 8, y bueno, así sucesivamente, como lo pueden ver aquí en la tabla, ¿no? Aquí yo he puesto algunas empresas. Equinor, que actualmente a la fecha en que sale este video tiene digamos un dividend yield del 12, aquí Caterpillar del 2, Morgan del 3.6 y BF Corporation del 6.6%. Luego tenemos aquí el payout ratio, que es digamos una variable un poco más a largo plazo, una variable que también se debería ver, debería ser algo incluso, creo yo, más importante que el dividend yield, porque esto asegura continuidad a largo plazo. Y también esto, bueno, se relaciona con las políticas de dividendo de la empresa. Y la fórmula es muy sencilla, ya tienes aquí todo el dividendo que paga la compañía entre sus utilidades. Y tienen esta forma de verlo también, el dividend per share entre el earning per share, ¿no? Entonces son dos fórmulas de ver, y lo que nos dice es simplemente el porcentaje de las utilidades que se están destinando a pagar los dividendos, ¿ya? Y aquí tienen este ejemplo también con Iberdrola. Vemos que esta compañía española ha tenido por aquí, por el 2006, 2007, por ahí, ¿no? Antes de la crisis financiera, vemos que estaba cotizando como a más o menos 50 y pico dólares, casi 60 dólares. Y vemos que de un momento a otro la compañía cae. Ya no vamos a hablar de cuál fue el motivo y demás, pero lo que quiero que vean es aquí cómo el precio de la acción fue cayendo, mientras que este payout ratio, este pago de dividendos que hace la compañía, pues comenzó a aumentar, ¿no? Vemos que ha aumentado, incluso ha llegado a valores de casi el 80%. Entonces, de todas
esas utilidades que pagaba la compañía, el 80% iban destinadas a pagar dividendos. Y vemos que lógicamente el precio de la acción pues no ha podido subir, ¿no? Vemos que aquí ha habido una gran caída, creo que ahorita acá está, se sitúa en 58% y si lo pueden ver por aquí, el precio ha tenido una ligera alza, ¿no? Yo no estoy diciendo que esto se deba al payout ratio, pero sí definitivamente es algo importante, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es un buen ratio de pagos de dividendos? ¿Qué es algo adecuado? Yo he puesto aquí entre un, digamos, rango adecuado de dividendos sería entre el 0 y el 40%, sería, digamos, excelente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tener este rango de porcentaje de las utilidades que se destinan a los dividendos permite a la compañía tener cierta flexibilidad, ¿no? Que, por ejemplo, la compañía, pese a tener este pago en dividendos, pues por ejemplo pueda seguir aumentando su crecimiento, pueda pagar sus deudas, no se endeude mucho, ¿no? Tenga ahí, digamos, un amplio margen para poder hacer con esa otra parte del dinero, pues otras cosas que también ayuden a la compañía. Luego tenemos aquí el siguiente rango del 40-60, 60-80 y ya ver un mayor al 80%, o sea, de todas esas utilidades que el 80% se destinen a pagar dividendos, pues es algo ya muy malo porque pone en riesgo a la compañía, ¿ya? Y aquí vemos a las mismas compañías que hemos visto antes, ¿ya? Y su payout ratio, ¿no? Vemos que, por ejemplo, Equinor de todas sus utilidades paga el 25%, Caterpillar el 34%, Morgan el 51% y BF Corporation el 188%. Entonces, incluso de las utilidades que no tiene, BF está pagando dividendos, o sea, está pagándolo con deuda. Entonces, por eso no solamente se tiene que ver esa métrica tan simple del dividend yield, sino otra como esta del ratio de pago de dividendos. ¿Y cuál es la relación que existe entre este pago de dividendos, dividend yield y el payout ratio, ¿no? Vemos que, por ejemplo, aquí en esta estadística de Hereford Funds, lo que tenemos es que el dividend yield se ha dividido en 5 quintiles, ¿no? Todo lo que vemos aquí. Y vemos que donde las compañías tienen el mejor rendimiento es en este segundo quintil. No son las compañías que tienen el mejor dividend yield posible, no, sino es el segundo escalón, el segundo quintil, ¿no? Esto se divide en 5, se toma el primero, el segundo, y aquí es donde las compañías logran su mejor rendimiento, no con el mejor dividend yield, sino con el segundo mejor de 5, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, según este mismo informe de Hereford Funds, nos indica que esto se debe a que el primer quintil reparte en promedio el 74% de sus utilidades a pagar dividendos, mientras que el segundo quintil solamente reparte el 40% de sus utilidades a pagar dividendo. Y lógicamente todo ese 60%, pues como les comenté, puede ser utilizado para crecimiento, para recompra de acciones, para etcétera. Cualquier otra cosa que quiera hacer la compañía le da más margen que a este primer grupo, ya que si bien es cierto tienen un dividend yield más alto, pero pues este payout ratio es mucho menor, les queda menos a la compañía para ver qué hace con ese dinero. Y luego también otro aspecto importante es ver el histórico y el crecimiento del dividendo. Primero tenemos por cuánto tiempo ha pagado dividendos crecientes, ¿ya? Que aquí podríamos tener a las Dividend Aristocrats, ya no quiero meterme en este tema, pero las Dividend Aristocrats son aquellas compañías que vienen creciendo y pagando consecutivamente sus dividendos por 25 años, y aquí tenemos las Dividend King que vienen, digamos, 50 años pagando sus dividendos. Y esta tablita de aquí de Money Index Expert nos dice que si ustedes, ven aquí más o menos se pueden dar cuenta que las compañías Dividend Aristocrats lo hacen ligeramente mejor que el S&P 500, ya ligeramente mejor, pero es algo también a tomar en cuenta. Entonces, aquí en la parte del histórico vemos, lógicamente, por cuánto tiempo ha pagado dividendos, pero algo más importante es
qué tanto han crecido estos dividendos. Esto es en lo que nos deberíamos enfocar, no solamente en el tiempo, sino qué tanto ha sido ese crecimiento. Y aquí tenemos a dos compañías, tenemos a Lowe's y a Coca-Cola. Ambas compañías son dividend king, son empresas que vienen pagando sus dividendos más de 50 años. Y tenemos también que, bueno, el análisis que se ha hecho son a 19 años. En el 2004, el primer trimestre, la compañía pagaba 0.29 y en el primer trimestre de este 2023, $4.6. Esto representa un CAGR del 25%, ¿no? Un crecimiento anual compuesto del 25%, mientras que Coca-Cola solamente representa el 7%. Si vamos a invertir en dividendos, lo ideal sería ir por compañías que tengan un crecimiento, pues, digamos, mejor que el de la media, ¿no? Aquí yo he puesto, ¿no? En 19 años, pues con respecto a dividendos, Lowe's lo ha hecho mejor que Coca-Cola, ¿no? Y ahora, ¿qué es un buen crecimiento en dividendos? Nuevamente yo he colocado aquí una tabla, he puesto que tener un crecimiento de dividendos a lo largo del tiempo mayor al 20% es, digamos, una métrica excelente, del 10 al 20% es bueno y así sucesivamente, como lo pueden ver en la tabla. Y ahora, ¿por qué es importante este tema? Porque nuevamente en el mismo informe de aquí de Hertford Funds nos indica ya que las compañías que tienen dividendos crecientes y las compañías que recién comienzan a pagar esos dividendos, que pueden ir creciéndolos, digamos, poco a poco, ¿no? Y son dividendos crecientes, tienen el mejor rendimiento posible. Este de aquí es un análisis que se ha hecho desde 1973 hasta el 2022. Vemos que, lógicamente, las compañías que mejor lo hacen son aquellas que pagan dividendos y recién empiezan a hacer ese pago de dividendos, ¿no? Luego tenemos aquí a aquellas que pagan dividendos, indistintamente de si crecen, pueden tener, digamos, una pausa y luego mantienen, ¿no? Simplemente dividendos aquí, compañías que pagan dividendos. Luego tenemos el S&P 500, este de aquí es el peso igual, donde todas las compañías tienen el mismo peso, ¿ya? Donde no hay cambios de política de dividendos, se mantiene igual, y aquellas que no pagan y las compañías que terminan cortando o eliminando su dividendo, ¿no? Creo que esto es muy evidente y muy claro. Y también, ¿por qué es importante? Porque no solamente las compañías que pagan dividendos crecientes y recién inician a hacer su pago de dividendos, no solamente tienen un mejor retorno, ya tienen un retorno del 10.24%, esto es un retorno anualizado, mientras que, por ejemplo, el S&P 500 de pesos iguales en todas las compañías tienen un 7.68%. No solamente es tema del retorno, sino también tema del riesgo. Estas compañías dividend growth, que tienen dividendo creciente y recién comienzan a repartirlos, tienen un beta mucho menor al de aquí del S&P 500, ¿no? Y aparte también lo hacen con una menor desviación estándar, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Vemos que, por ejemplo, las compañías que no pagan dividendos, ya, estos son que no pagan, tienen de hecho un rendimiento negativo y con un riesgo mayor que el del S&P 500, ¿no? Entonces, son dos muy buenos motivos que debemos considerar al momento de invertir en dividendos. Y otro punto muy importante es el tema del withholding tax y los convenios de doble imposición. ¿Por qué? Porque va a ser necesario buscar por todo el mundo, ya que no va a ser fácil conseguir compañías de gran calidad con, digamos, el rango excelente en los indicadores que hemos visto antes. Así es que vamos a tener que buscar en todo el mundo, y es aquí la gran importancia del tema de los impuestos, ¿ya? Ya que cada país tiene, digamos, diferentes impuestos que debemos tener en cuenta, ¿ya? Donde debemos de fijarnos es en las menores tasas de retención. Esta tasa de retención internacionalmente es conocido como el withholding tax, con ayuda de convenios de doble imposición, los cuales esta tasa de retención puede disminuir con estos convenios de doble imposición que firman las compañías, ¿ya? Si bien es cierto, aquí en Latinoamérica normalmente nosotros tenemos menos convenios de doble imposición comparado con, por ejemplo, toda Europa, ¿ya? Aquí Europa tiene muchos años en esto, hace convenios de doble imposición de forma, digamos, más numerosa con países, ¿no? Porque esto finalmente es beneficioso, ¿ya? Y también el tema de deducir impuestos y también el crédito fiscal, ¿ya? Como
esta parte del convenio de doble imposición se puede deducir mediante crédito fiscal. Hay países donde te permiten deducir todo el impuesto que tú pagas por esos dividendos en otros países, pero países como por ejemplo el mío, el Perú, pues digamos no te permite tener o deducir de impuestos con crédito fiscal todo ese dividendo que viene de afuera, ¿no? Si quieren ver más detalles de convenios de doble imposición, también tengo un video que lo voy a estar dejando por aquí arriba. Es un video muy completo para que ustedes puedan conocer un poco más. Y luego, ¿cuál es una buena tasa de retención? Bueno, lo mejor sería que pues el país no tenga una tasa de retención, ¿no? Eso sería el ideal. Luego, como bueno, del 0 al 15%, ya la mayoría de convenios establecen tasas del 15%. Y bueno, aquí ya estaríamos en un rango donde ya no hay convenios de doble imposición o incluso el país tiene tasas impositivas muy altas, ¿ya? Cuando tengo un video listo de withholding tax, lo van a tener el enlace aquí arriba. Y finalmente, para terminar, algo muy importante es la valorización de la empresa que vamos a elegir, porque de nada va a servir tener todos los puntos que hemos visto antes si la valorización de la empresa no es la adecuada. Y sea por el método que sea por el ratio PER, ¿no? Múltiplos, aquí para los que les gusta el EBITDA, el Free Cash Flow Yield, que también es una métrica muy útil, así lo hagan por cualquier descuento, ya sea de flujos de caja o de dividendo, o incluso por análisis técnico. Esto no interesa. La cosa es que pese a todo lo anterior, la compañía esté, digamos, en buenos niveles, tenga una buena valorización para, pues, no estar pagando de más por esa compañía. Y finalmente tenemos este resumen, tenemos esta tabla resumen de aquí, ya que lo mejor sería pues estar en este margen excelente, ¿no? Donde tenemos un dividend yield mayor al 8%, tenemos un payout ratio bajo del 0 al 40%, tenemos un dividend growth mayor al 20%, no tenemos impuestos, aquí ya esta empresa o este país pues no tiene retención de impuestos por dividendos, ¿no? Y la valorización es buena. Esto sería lo ideal, pero es lógico que encontrar una compañía con todo esto puede ser un poco difícil, hay que echarse a buscar un poco. Entonces aquí podemos jugar un poco y ya, digamos, tomar, por ejemplo, las dos primeras líneas, el nivel excelente y el nivel bueno. O incluso ser un poco flexibles, por ejemplo, y decir, ¿sabes qué? Oye, tenemos un dividend yield malo, está entre el 0 y el 3%, pero el payout ratio es bastante bajo y su dividendo en los últimos años ha crecido considerablemente, ¿no? O podemos decir, ¿sabes qué? Tiene un buen dividend yield y el payout ratio no es el mejor, pero ha crecido, digamos, notablemente y tiene un 0% de tasas impositivas. Entonces, son cositas con las que podemos jugar un poco y la idea es pues estar dentro de lo excelente y lo bueno para que esta inversión en dividendos sea lo mejor posible, sea lo más rentable posible a lo largo del tiempo. Y bien, eso ha sido todo por este video. Ha sido un video donde hemos comenzado con una parte cualitativa muy importante, luego parte cuantitativa que es crucial cuando queremos invertir en dividendos a largo plazo. He tratado de colocar aquí los puntos más importantes, los puntos en donde debemos de tener foco al momento de invertir en dividendos a largo plazo. Posiblemente si vas a invertir, digamos, a un menor plazo, ya dejes de preocuparte por algunos de los puntos que estemos viendo aquí, pero si tu misión es invertir a muy largo plazo, fijo que tienes que ver todos los puntos que hemos visto aquí y desde el principio, ojo, porque ver la sostenibilidad del dividendo a lo largo del tiempo no solamente basta con las métricas, sino elegir un buen sector, un lugar donde esa compañía pueda crecer y desarrollarse a largo plazo, mantener esos flujos de caja para pues poder seguir pagando ese dividendo. Si es que te ha gustado este video, por favor no olvides darle like, comparte este video para que más personas puedan aprender sobre inversiones y no te olvides de activar la campanita si eres nuevo en el canal. Un saludo y que tengas excelentes inversiones.